Hola de nuevo, mi nombre es Javier Ponce y pertenezco a la empresa Formatec, dedicada a la formación de profesionales y de técnicos de instalaciones mecánicas. Vamos a ver en este vídeo una hoja Excel para calcular diversos tramos de una instalación en baja presión. Para ello utilizaremos la fórmula lineal de Renoir, que es válida para presiones de hasta 50 milibares, para lo que antes se denominaba baja presión. Realizaremos el cálculo de diversos tramos consecutivos y los ramales que van acometiendo a los distintos aparatos. Para ello, para explicar esto, haremos un pequeño ejemplo. Para acceder a la hoja, hacemos clic sobre el cuadro numérico, entramos en la hoja. Como en todas las hojas que realiza la empresa, en amarillo están los valores donde podemos introducir, las celdillas donde podemos introducir valores, en rojo los resultados de los cálculos que vamos realizando. Observamos algunas celdillas amarillas como las que indican poder calorífico superior y densidad relativa del gas, y tienen unos comentarios que son estas esquinitas rojas. Acercando el cursor a la celdilla se nos activa el comentario. Poder calorífico superior. Introducir el poder calorífico superior del gas suministrado. En este caso aparece un 1221 que corresponde al poder calorífico superior del gas natural. Observamos que el propano son 25,93 kilovatios por metro cúbico y el butano 33,08 kilovatios por metro cúbico. Si hubieran sido cálculos con gas butano-propano, debemos de introducir estos poderes caloríficos superiores del gas o los indicados por el fabricante, pero siempre referidos a metros cúbicos, pues la fórmula de Renoir trabaja en metros cúbicos hora, utiliza el caudal volumétrico. La densidad relativa del gas natural, en este caso 0,62, si tuviéramos otro dato, 0,55 por ejemplo, introduciríamos un 0,55. Para determinar la potencia en los tramos comunes, tenemos estas casillas de la zona de la derecha, introduciendo la potencia de diversos tramos comunes. Por ejemplo, tengamos varios aparatos con 10 kilovatios, nos da la potencia de esos tramos comunes con simultaneidad 35 kilovatios, sin simultaneidad 50 kilovatios. Entonces, una zona auxiliar a la tabla en sí que veremos ahora, un poquito más abajo. Entramos en la tabla, a observarla, y vemos que es una tabla para calcular distintos tramos. Vemos ahí que figuran tramo AB, B aparato 1, tramo BC, tramo C aparato 2, tramo CD, D aparato 3 y así sucesivamente. Corresponde al dibujo aquí abajo indicado. Un tramo AB que alimenta todos los aparatos, B aparato 1, pues B BC al resto de aparatos, C aparato 2, CD alimenta a los tres últimos aparatos, D aparato 3, un ramal para solo ese aparato, D alimenta a los dos últimos aparatos y el tramo E aparato 4 y E aparato 5 alimenta únicamente a los dos últimos aparatos. Bien, pues ahí tenemos esta tipología de instalación habitual. Por otra parte, vamos conexionando aparatos y seguimos con la instalación. En esta tabla tenemos diversas casillas. En amarillo los datos que vamos introduciendo. Por ejemplo, el diámetro nominal de la tubería de cobre instalada, la longitud de los distintos tramos, nos dará el dato de la longitud equivalente, la potencia que alimenta cada tramo, vemos aquí una indicación, potencia referida al poder calorífico inferior, la potencia obtenida de los manuales de la caldera o de la placa de características de la caldera o de un aparato a gas están referidas al poder calorífico inferior, así que la potencia usual de los aparatos. En función de la potencia y el poder calorífico inferior del gas, superior del gas, obtendremos el caudal. PI, potencia, presión inicial del tramo, introducir la presión inicial relativa. Por defecto se toma la presión final del tramo anterior. Presión inicial está establecida en milímetros de columna de agua.
1 milibar son 10 milímetros de columna de agua y obtendremos la presión final, la diferencia de presión inicial menos presión final en milibares, en milímetros de columna de agua, el tanto por ciento de pérdida de carga que tenemos en ese tramo y la velocidad obtenida en el tramo. Para ello vamos aplicando las fórmulas de Renoir que están aquí indicadas. Pérdida de presión expresada en milímetros de columna de agua es igual a una constante 232.000 por la densidad relativa del gas por la longitud equivalente por el caudal elevado a 1,82 dividido por el diámetro elevado a 4,82. Con ello obtenemos la pérdida de presión en un determinado tramo. Para obtener la velocidad es igual a 354 por el caudal, vuelto a expresar en metros cúbicos hora, por la presión final absoluta del tramo expresada en bar, por el cuadrado del diámetro interior de la tubería expresado en milímetros. Estas son las fórmulas con las que se han confeccionado esta tabla. Nada mejor que hacer un ejemplo para ver cómo funciona esta tabla. Vamos a darle longitudes y potencias, vamos a colocar que todos los tramos miden, por ejemplo, 10 metros, por rapidez, todos los tramos miden 10 metros y todos los aparatos tienen una potencia de 10 kilovatios. Y sea en un uso no doméstico, que por tanto no hay simultaneidad, el tramo de 20 kilovatios, siguiente aparato 10, siguiente tramo común 30, 10, 40, 10, 50. Una instalación industrial que el tramo AB alimenta los 5 aparatos de 10 kilovatios, 5 por 10, 50 kilovatios, tenemos ahí el caudal 4,505. La bifurcación B, aparato 1, tiene 10 kilovatios y un caudal de 0,901. El tramo BC alimenta 4 aparatos a 10 kilovatios, 40 kilovatios. El tramo C, aparato 2, 10 kilovatios, quedándonos el tramo CD con 30 kilovatios por alimentar los 3 últimos aparatos, y así sucesivamente. Sea una instalación, por ejemplo, de gas natural, tenemos aquí los datos, poder calorífico superior, 12,21 kilovatios por metro cúbico, con ello hemos calculado los caudales de los distintos tramos, pues la presión podía ser la usual, la que da un regulador de 20 milibares. Presión inicial, 200 milímetros de columna de agua. Pues vamos a ir calculando, vamos a ir proponiendo diámetros y viendo los resultados, vamos a ir viendo las presiones finales. Por ejemplo, el tramo AB, tubo de cobre de 28, tubo de cobre de 28 por 1, tiene un diámetro interior de 26, que es el que se utilizará en la fórmula de Renoir. Tenemos una presión final de 196 milímetros de columna de agua, expresado en milibares, 19,6. Hemos perdido 0,4 milibares, 4 milímetros de columna de agua. Hemos perdido un 2% de pérdida de presión y una velocidad de 2,3 metros segundo. Si seleccionamos otra tubería, otro diámetro más pequeño, por ejemplo, en vez de 28 por 1, 22 por 1, vemos que la presión inicial de 200 milímetros se reduce a 186 milímetros de columna de agua. Todo en el diseño de los tramos es ir jugando con diámetros para llegar a los aparatos con una presión mínima en la llave de aparato. La presión final del tramo AB es la presión inicial del tramo B, aparato 1, BC. O sea, los 186 milímetros de columna de agua es la presión inicial del siguiente tramo. Pongamos que los ramales de conexión de aparatos los hagamos con tubo de 15 y toda la general la hagamos con tubo de 22, a ver qué resultado obtenemos. Tramo CD, otra vez con tubería de 22, el tramo D, aparato 3, con tubo de 15, el último tramo vamos a reducirlo de diámetro, 18 por 1, por ejemplo, y los dos últimos aparatos los alimentamos con tubo de 15 por 1. Nos hemos de fijar en la presión final en los distintos aparatos.
la presión final en el aparato 5, por ejemplo 15,6 milímetros, en el aparato 4 15,6, en el aparato 3 16,4, en el aparato 2 17 milibar, en el aparato 1 18 milibar. La reglamentación nos obliga a llegar con 17 milibar como mínimo, por tanto estos diámetros que hemos propuesto no son adecuados. Podemos hacer cosas, por ejemplo, el tramo AB, aumentarlo de diámetro, en vez de 22 por 1, 28 por 1. Y veremos que cuando seleccionemos 28 por 1, todas las presiones de los aparatos aumentarán. Ya tenemos los últimos aparatos a 16,7 milibar. El aparato 4 y el aparato 5 tenemos una presión de 16,7 milibar. Pues podemos aumentar, por ejemplo, el diámetro del tramo BC. En vez de 22 por 1, por ejemplo, 28 por 1. Bien. Pues creo que ya tenemos todos los aparatos con una presión superior a 17 milibar. El aparato 1 tiene una presión de 19 milibar. El aparato 2 tiene una presión de 18,7 milibar. El aparato 3 tiene una presión de 18,2 milibar y los dos últimos aparatos tienen una presión en la llave de aparato de 17,4. Quizás podíamos haber realizado otro juego, haber disminuido, por ejemplo, el diámetro del tramo BC. Vamos a ver qué ocurre si colocamos tubo de 22 y en el tramo D aumentamos de 18 a tubería de 22. Pues también otra combinación válida. Hacer todos los tramos comunes con tubería de 22, excepto el primero con tubo de 28, y así llegamos a los dos aparatos más desfavorables, que son el aparato 4 y 5, con 17,2 milibar. Si el primer tramo AB lo reducimos de diámetro, seguramente no nos van a dar las presiones mínimas, no, 16,2 en los últimos aparatos. Pues observamos que más cómodo que ir calculando tramo a tramo con la fórmula de Renoir es proponer diámetros y comprobar que las presiones finales nos dan dentro de los máximos y mínimos requeridos. Pues a utilizar la tabla y espero que os sea de utilidad. Pues muchas gracias y hasta el próximo vídeo.